Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a desenterrar uno de los capítulos más fascinantes y devastadores de la historia europea, la Guerra de los 30 años. Imagina un conflicto que comenzó con una rebelión en una ventana y terminó redibujando el mapa de Europa. Durante 3 décadas, el continente se sumió en una vorágine de batallas épicas, intrigas políticas y tragedias humanas. Así que prepárate para un viaje por el tiempo, donde descubrirás cómo un acto de desafío en Bohemia desencadenó una tormenta de violencia que alteró el curso de la historia para siempre. Agárrate fuerte, porque lo que estás a punto de escuchar es una mezcla de drama digno de Juego de Tronos y estrategias de guerra que hicieron temblar a toda una era. Vamos a sumergirnos en el caos de la Guerra de los 30 años. Para entender la Guerra de los 30 años, necesitamos retroceder un poco en el tiempo. Estamos en el Sacro Imperio Romano Germánico, una colección de principados, ducados, ciudades libres y demás territorios, todos bajo la vaga autoridad del emperador. En el siglo XVI, Europa ya estaba bastante revuelta debido a la reforma protestante iniciada por Martín Lutero. Esto había llevado a una división religiosa significativa. De un lado estaban los católicos, apoyados por los Habsburgo, y del otro, los protestantes, que querían más independencia y libertad religiosa. A principios del siglo XVII, las tensiones religiosas y políticas estaban al rojo vivo. Imagínate un polvorín lleno de pólvora, y la Guerra de los 30 años fue la chispa que lo encendió. La historia comienza con un evento bastante dramático conocido como la Defenestración de Praga en 1618. Los nobles protestantes en Bohemia estaban bastante enojados con el nuevo rey, Fernando II, un devoto católico. Así que, en un arrebato de rabia, arrojaron a 2 gobernadores imperiales y a su secretario por la ventana del castillo de Praga. Afortunadamente, o desafortunadamente, dependiendo de a quien le preguntes, sobrevivieron al caer en un montón de estiércol. Este acto de desafío fue como golpear un avispero, y provocó la insurrección bohemia que desencadenó la guerra. En la primera fase de la guerra, conocida como la fase bohemia, los bohemios eligieron a Federico V del Palatinado, un líder protestante, como su nuevo rey. Este movimiento enfureció al emperador Fernando II, quien no iba a dejar que unos nobles revoltosos le arrebatara el poder. Así que, en 1620, Fernando II reunió un ejército y derrotó a los bohemios en la batalla de la Montaña Blanca. Esta batalla fue una gran victoria para los Habsburgo y reafirmó su control sobre Bohemia. Pero la cosa no iba a quedarse ahí. Con la derrota de los bohemios, uno pensaría que la guerra podría haber terminado. Pero no. La fase danesa comenzó en 1625 cuando el rey Cristián IV de Dinamarca, temeroso de la creciente influencia católica en el norte de Alemania, decidió intervenir. Cristián IV no solo era un rey, sino también un duque del imperio y quería proteger los intereses protestantes. Pero su intervención no salió como esperaba. Los ejércitos católicos, dirigidos por Albrecht von Wallenstein y Tilly, derrotaron a los daneses, y Cristián IV tuvo que retirarse y firmar la paz de Lübeck en 1629, que lo obligaba a renunciar a su apoyo a los protestantes alemanes. Y así llegamos a la fase sueca. En 1630, Gustavo II Adolfo de Suecia, un brillante estratega militar y ferviente protestante, desembarcó en Alemania para tomar la antorcha de la causa protestante. Gustavo Adolfo llevó a cabo una serie de victorias impresionantes, incluyendo la crucial batalla de Breitenfeld en 1631, que revitalizó a los protestantes. Sin embargo, la guerra también le cobró un alto precio personal. En 1632, en la batalla de Lützen, Gustavo Adolfo fue mortalmente herido. Su muerte fue un golpe devastador para los protestantes, pero su legado como un formidable líder militar quedó sellado en la historia. Ahora, la Guerra de los 30 años se vuelve aún más complicada con la fase francesa. A partir de 1635, Francia, a pesar de ser un país católico, decidió unirse a la guerra del lado de los protestantes. ¿Por qué? Bueno, porque Francia estaba más interesada en debilitar a los Habsburgo, quienes rodeaban a Francia tanto en España como en el Sacro Imperio. El cardenal Richelieu, el principal ministro de Luis XIII, decidió que la política era más importante que la religión, así que Francia empezó a apoyar activamente a los enemigos de los Habsburgo. Esto llevó a una prolongación del conflicto con devastadoras consecuencias. La guerra finalmente llegó a su fin con la Paz de Westfalia en 1648.
Este tratado fue realmente un conjunto de acuerdos que pusieron fin a la guerra en varias partes del Sacro Imperio y en Europa. Los principales puntos del tratado fueron: reconocimiento de la independencia de Suiza y los Países Bajos, garantía de la libertad religiosa para los estados del Sacro Imperio Romano Germánico, redistribución de territorios entre las principales potencias europeas. La Paz de Westfalia no solo terminó la Guerra de los 30 años, sino que también sentó las bases para un nuevo orden en Europa basado en la soberanía de los estados. Las consecuencias de la Guerra de los 30 años fueron inmensas. Europa quedó devastada, especialmente el Sacro Imperio Romano Germánico, donde la población se redujo drásticamente debido a la guerra, las hambrunas y las enfermedades. La economía de muchas regiones quedó en ruinas y la guerra dejó una marca profunda en la psique europea. El conflicto también cambió el mapa político de Europa y estableció un precedente importante: la intervención en otros países por motivos religiosos o políticos podría tener consecuencias catastróficas. Además, la Paz de Westfalia estableció el concepto de soberanía estatal y marcó el comienzo del sistema de Estados-nación en Europa. Los príncipes del Sacro Imperio obtuvieron más control sobre sus propios territorios, debilitando aún más el poder del emperador. En resumen, la Guerra de los 30 años fue un punto de inflexión en la historia europea, cuyas repercusiones se sintieron durante siglos. Y así, amigos, llegamos al final de nuestra aventura por la Guerra de los 30 años. Un conflicto que comenzó como una rebelión local en Bohemia y se transformó en una guerra europea con consecuencias globales. Es fascinante ver cómo la religión, la política y la ambición personal se entrelazaron para crear una de las guerras más complejas y devastadoras de la historia. Espero que hayan disfrutado este viaje por uno de los capítulos más turbulentos de Europa. No olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para más historias épicas de la historia. Nos vemos en el próximo video.